Buenos días, mi nombre es Sebastián Ramírez, profesor de Circuitos Lineales 1 en la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a ver el tema acción. El día de hoy vamos a ver el tema teoremas de circuitos. Si fuéramos a resumir la clase del día de hoy, nos vamos a facilitar en tres tipos de principios. El primero, el principio de la linealidad, que es una propiedad de un elemento que describe una relación lineal entre la causa y el efecto que provoca. La superposición, que se puede determinar el efecto de cada fuente independiente por separado para luego sumar ese efecto algebraicamente. Y la número 3, que para facilitar el análisis, nosotros podemos hacer transformaciones de fuentes independientes equivalentes. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a empezar por el tema de la linealidad. Y esto es básicamente que hay una relación entre la causa y el efecto provocado. ¿Y cuál es esa relación? Pues es una relación lineal. La salida del circuito va a ser directamente proporcional a su entrada. Esto se puede evidenciar en dos propiedades que vamos a enfocarnos el día de hoy. La primera propiedad es la de homogeneidad y es básicamente que si nosotros tenemos una relación lineal y multiplicamos esa relación lineal por una constante, entonces en acción, acción. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros tenemos una relación lineal, como por ejemplo aquí la ley de Ohm, V es igual a I por R, si multiplicamos la entrada, en este caso I, por una constante K, entonces la salida va a ser igual a la entrada original multiplicada por ese factor K. La segunda propiedad de la linealidad es la aditiva y es básicamente que la respuesta a una suma de entradas es la suma de cada respuesta a las entradas aplicadas por separado. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo que V1 es igual a la corriente 1 por R y V2 es igual a la corriente 2 por R, si yo quiero saber cuál es el valor de la corriente 1 más la corriente 2 por R, pues esto va a ser igual a V1 más V2 una vez que yo haya desarrollado la expresión, porque la respuesta a una suma de entradas es la suma de las respuestas a cada entrada aplicada por separado. ¿Ok? Entonces, el segundo tema del día de hoy es el tema de superposición. Y esto quiere decir que la tensión o la corriente en un elemento es la suma de las tensiones o corrientes debido a cada fuente independiente por separado. Y esto lo que quiere decir es que si nosotros tenemos un circuito con muchas fuentes de tensión y fuentes de corriente, podemos facilitar el análisis de este circuito apagando todas las fuentes y analizando solamente una y luego ir uno a uno analizando cada fuente por separado. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, tomamos los pasos de que a acción. El segundo tema del día de hoy es el tema de superposición. Y esto en circuitos quiere decir que en la tensión o la corriente de un elemento va a ser la suma algebraica de las tensiones o corrientes debido a cada fuente independiente por separado. Y esto es de bastante ayuda a la hora de analizar circuitos que tengan muchas fuentes independientes. Entonces, ¿qué hacemos para analizar este tipo de circuitos? Bueno, vamos a apagar todas las fuentes y luego agarramos una sola fuente y la vamos a encender. Y vamos a ver el efecto que esa fuente tiene sobre el resto del circuito. Después apagamos esa fuente y seguimos con la que sigue. Y hacemos el análisis del efecto de esta fuente con con el resto del circuito y así sucesivamente hasta haber hecho este análisis con todas las fuentes independientes del circuito. Esto a la hora de terminar este análisis para todas las fuentes independientes del circuito, lo que tenemos que hacer es sumar el efecto de cada fuente y esto va a ser
el resultado final de las tensiones y corrientes de nuestro circuito, porque la superposición se basa a partir de los principios de linealidad que hemos discutido anteriormente, de homogeneidad y aditiva. ¿Ok? Algunas consideraciones que hay que tener con las fuentes, digo, con la superposición, es que las fuentes de tensión apagadas las podemos reemplazar con un cortocircuito y las fuentes de corriente apagadas las podemos reemplazar con un circuito abierto. Además, las fuentes dependientes no hay que apagarlas, ya que éstas dependen de las variables del circuito y entonces se van a encender o apagar en función del efecto que tengan las fuentes independientes sobre ellas, no debido a algún cambio que hagamos nosotros a la hora del análisis. El último tema del día de hoy es el de transformación de fuentes, y es el proceso de reemplazar una fuente de tensión en serie con una resistencia y convertirla en una fuente de corriente en paralelo a una resistencia. Esta es la figura que tenemos en pantalla. Originalmente tenemos una fuente, en serie una resistencia y luego los terminales A y B. Y después tenemos una fuente de corriente, en paralelo una resistencia y los terminales A y B. ¿Y qué quiere decir que sea equivalente? Bueno, esta fuente es equivalente porque si nosotros conectamos alguna resistencia a los terminales A y B, sin importar si estamos trabajando con el circuito de izquierda o el circuito de la derecha, el efecto sobre esta resistencia va a ser el mismo. ¿Qué consideraciones debemos de tener? Bueno, esto aplica con fuentes no ideales y ya vamos a ver qué significa esto. Después, la flecha de la fuente de corriente apunta en la misma dirección que la terminal positiva de la fuente de tensión. Y este reemplazo también puede aplicar para fuentes dependientes. Ahora, ¿cuál es la relación que tenemos entre la fuente dependiente entre la fuente de tensión a la hora de convertirla en una fuente de corriente? Bueno, es esta relación que tenemos en pantalla. El valor de la fuente de tensión es igual al valor de la fuente de corriente multiplicada por la resistencia. O viceversa, o viceversa, el valor de la fuente de corriente es igual a la fuente de tensión dividido entre la resistencia. ¿Y de dónde viene esta relación? Bueno, pensemos qué es el comportamiento de una fuente de tensión real. Si tuviéramos una fuente ideal, este que tenemos en pantalla, lo que significa que esta línea sea vertical es que sin importar el valor de la resistencia que yo conecte entre los terminales de la fuente, siempre la fuente me va a dar siempre la fuente va a darme el mismo valor de tensión entre sus terminales, pero esto no sucede así. Y por eso es que en realidad este comportamiento se acerca más a este que tenemos en pantalla, una fuente real, donde, donde cuando no hay una resistencia en medio de los dos terminales de la fuente, tenemos que esta corriente va a ser la corriente máxima, también llamada corriente de cortocircuito. Y más bien, cuando hay un circuito abierto, cuando no hay ninguna resistencia de carga conectada a la fuente, vamos a tener este caso de por acá, donde este va a ser la tensión de circuito abierto. ¿Ok? Entonces, esta tensión de circuito abierto a qué va a ser igual? Bueno, como estamos hablando de una fuente de tensión, este va a ser igual al valor de la fuente de tensión. De aquí podemos decir que en una fuente de tensión real, el valor de la salida de esta fuente de tensión real va a depender de la pendiente va a depender de la pendiente de esta recta. Y en este caso, la pendiente de esta recta la podemos expresar a acción. Y en este caso, la pendiente de esta recta la podemos expresar como
Vs dividido entre la corriente de cortocircuito. ¿Qué significa esto? Que en una fuente real, en realidad la fuente no es perfecta y está conectada a una resistencia, y la podemos modelar como conectada a una resistencia en serie. ¿Qué es esta resistencia en serie? Pues es la resistencia del material del que está formado la fuente, es la que genera pérdidas por calor, pérdidas por fricción, etcétera. De, es debido a este comportamiento que las baterías no funcionan para siempre, sino que se van desgastando conforme pasa el tiempo. Y este es el comportamiento que nos dice, es el comportamiento que nos dice esta acción. Y esta es la relación que nos dice cómo se comporta en función de en función de el valor de la fuente y la corriente de cortocircuito. Bueno, podemos hacer este mismo análisis, pero con una fuente de corriente real. Acción. Bueno, podemos hacer este análisis, pero con una fuente de corriente real. Y de igual manera que teníamos antes, en una fuente ideal se supondría que la corriente de la fuente siempre es la misma, sin importar la carga que le pongamos a la fuente. Pero una fuente real, en realidad esto se parece más como esto que tenemos en pantalla, donde cuando, cuando no hay nada conectado a la fuente real, pues esto tiene una tensión de circuito abierto entre los terminales de la fuente y, por otro lado, cuando hay un cortocircuito en medio de los dos de los terminales de la fuente, tenemos que esta es la corriente cortocircuito y que en este caso es igual a la corriente de la fuente real. Entonces, ¿cuál es la relación que nosotros podemos representar para este circuito? Va a ser esta RP, que significa que la resistencia en paralelo a una corriente real va a ser la tensión en cortocircuito, perdón, la tensión en circuito abierto dividido entre el valor de la fuente de corriente. De igual manera, este RP es equivalente o lo estamos modelando en función de las impurezas del material o el valor real del material que hace que que hace que se pierda energía en función de calor, en función de movimiento dentro de este circuito. Ok, si nosotros analizáramos ambas ecuaciones a la hora de conectarles una carga, en este caso RL, en los terminales de la fuente, pues la idea que nosotros tenemos es que a la hora de reemplazar entre una fuente de tensión y una fuente de corriente, debería darnos el mismo resultado. Bueno, esto lo conseguimos a la hora de realizar un divisor de tensión en el lado izquierdo y un divisor de corriente en el lado derecho. Veamos que en ambos casos tenemos una ecuación que nos da la tensión en medio de los dos terminales de la carga. Si igualamos estas dos ecuaciones, vamos a tener esta expresión que tenemos acá. Y para hacer que estas dos expresiones sean iguales, la condición que tenemos que hacer es que RS sea igual a RP, es decir, que la resistencia en serie de, de nuestra fuente de tensión real sea igual a la resistencia en paralelo de nuestra fuente de corriente real. Al hacer esto, vamos a tener la relación que vimos anteriormente, que es que la tensión de la fuente real del, perdón, el valor de la fuente de tensión va a ser igual a acción, que es que el valor de la fuente de tensión va a ser igual al valor de la fuente de corriente multiplicado por esta resistencia que va a ser la misma en ambos casos. Entonces, en resumen para esta clase de hoy,
La linealidad es la propiedad de un elemento que describe la relación lineal entre causa y efecto. Es importante notar que para lo que estamos analizando en clase, podemos utilizar linealidad para expresar en términos de leyes de Kirchhoff y ley de Ohm. Sin embargo, el caso de la potencia de una resistencia, en este caso hay valores cuadráticos. Por ejemplo, la potencia de una resistencia podemos expresarla como la corriente al cuadrado por R o la tensión al cuadrado dividido entre R. Por lo que no hay una relación lineal en la potencia de una resistencia. El segundo punto del resumen de hoy es de la superposición, ya que en función de la linealidad podemos determinar el efecto de cada fuente independiente por separado y luego hacer la suma algebraica de estos efectos. Y el punto tercero del resumen de hoy es que para facilitar el análisis de circuitos complejos podemos transformar fuentes independientes equivalentes o también fuentes dependientes equivalentes en acción. Para facilitar el análisis, podemos transformar fuentes independientes o dependientes en un equivalente, ya sea una fuente de tensión a una fuente de corriente o una fuente de corriente a una fuente de tensión. Sin embargo, esto solo lo podemos hacer para fuentes reales, no ideales, ya que si tenemos si tenemos una resistencia a acción, ya que si tenemos una fuente ideal, pues la resistencia en serie de una fuente de tensión real es cero. Y esto no se puede, eso no se traduce a tener a una resistencia en paralelo de una fuente de corriente real. Y por otro lado, la resistencia ideal de una fuente en paralelo es a acción. Por último, para facilitar el análisis de ciertos circuitos, podemos transformar fuentes independientes o fuentes dependientes en su equivalente, ya sea pasar de una fuente de tensión a una fuente de corriente o de una fuente de corriente a una fuente de tensión. Y la condición para que esto ocurra es asegurarnos de que la resistencia en serie de la fuente de tensión sea igual a la resistencia paralela de la fuente de corriente. Con esto vamos a terminar por el día de hoy, ya que en la clase de esta semana vamos a realizar ejemplos para demostrar estos tres principios. Muchas gracias.